¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Antonio Álvarez. Anteriormente ya hemos hablado de la revolución industrial y de los efectos que tuvo en el mundo y cómo las potencias europeas se repartieron el planeta. En esta ocasión vamos a hablar de una de las consecuencias que tuvo también este proceso de industrialización. La Primera Guerra a gran escala, la madre de las guerras, la Gran Guerra. Uno de los eventos que marcaron el siglo XX. El día de hoy vamos a ver la Primera Guerra Mundial. Ya dijimos cómo con el proceso de industrialización las potencias europeas entraron en una especie de ciclo en la que cada vez querían más recursos, conquistar más territorios para poder tener más materia prima y así tener más dinero. Entonces todas las potencias europeas estaban buscando diferentes territorios para poder tener estas materias primas. La mayoría de ellos lo encontraron en Asia y lo encontraron en África, pero otros países, como fue el caso de Austria, Hungría o fue el caso de Rusia, estaban buscando estos territorios en la zona de los Balcanes. A finales del siglo XIX, Alemania se había podido reunificar. Los diferentes estados germánicos por fin se habían unificado y habían creado Alemania. Esta unificación únicamente aumentó la rivalidad que ya tenían con Reino Unido y con Francia. Alemania pretendía fortalecerse y de esta manera hizo una alianza con el Imperio Austrohúngaro, a la que tiempo después se invitaron también a Italia. De esta manera sellarían lo que se conocería como la Triple Alianza. Alemania había intentado tener ya un pacto con Rusia, sin embargo, debido a que Rusia y Austria-Hungría estaban peleándose por conquistar los Balcanes, Rusia se salió del pacto. Por su parte, Rusia se aliaría con Francia y tiempo después agregarían también a su pequeño grupito al Reino Unido. Esta se conocería como la Triple Entente. Si vemos un mapa de Europa de estos años, podemos ver que Alemania, Austria-Hungría e Italia quedan realmente entre estas dos, entre la Triple Entente. La Triple Alianza está rodeada por la Triple Entente. Y esto sería muy importante durante la guerra. Toda la región de los Balcanes fue sumamente importante para el estallido de la guerra. Durante varios años, a raíz de una debilitación y desintegración de una parte del Imperio Otomano, empezaron a salir nuevos países con una cultura eslava, como fue el caso, por ejemplo, de Bosnia o de Serbia. Los austrohúngaros, después de que surgieran estos países, habían logrado que varios de ellos quedaran bajo su protección. Estas acciones no fueron del agrado de todos, por ejemplo, de Serbia ni de Rusia, quienes amenazaron al Imperio Austrohúngaro sobre lo que estaban haciendo. Alemania, debido al pacto que ya tenían, fue al auxilio de Austria-Hungría y retrasó a los rusos. Rusia no podía realmente engancharse en estar peleando con los alemanes porque el país para este momento ya estaba en bancarrota, por lo que financieramente no convenía librar una guerra. Después hubo una segunda crisis en los Balcanes, en la que Serbia trató de anexarse varios territorios, a lo que a los austrohúngaros no les gustó nada y frenaron la expansión que tenían los serbios. Los serbios nuevamente pidieron ayuda de los rusos, quienes intentaron hacer algo, pero los alemanes los volvieron a detener. Sin embargo, la gota que realmente derramó el vaso fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, Bosnia. Austria-Hungría le echó la culpa a Serbia, pues se cuenta que fue un estudiante serbio quien mató al archiduque. Austria-Hungría, que ya tenía muchas ganas de estarse anexando este territorio que tanta lata le estaba dando, le pidieron que pagaran por esta ofensa que habían cometido. Serbia se negó y entonces invadieron. Rusia entonces vuelve a tratar de ir hacia allá y entonces Alemania ya declara la guerra formalmente contra Rusia. Habiendo declarado la guerra, entonces aprovechan y la declaran también contra Francia para atacar algunas regiones en las que Alemania tenía interés, como es la región de Alsacia y de Lorena. Y quizás se pregunten dónde estaba Italia en este momento. Aunque Italia había firmado la Triple Alianza con Austria-Hungría y con Alemania, hacia el estallido de la guerra Italia se permaneció bastante neutral. Pero en algún momento Reino Unido y Francia le van a ofrecer cambiarse de bando a cambio de algunos territorios. Italia, con esa sangre latina bastante convenenciera, va a aceptar y se cambian de bando. Las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, van a agarrar nuevos amiguitos como fueron Turquía y como fueron Bulgaria. Y se van a abrir varios frentes en los que se va a librar la Gran Guerra, llamada así por ser la primera vez que tantos países están involucrados en un conflicto bélico. Cuando la guerra estalló en 1914, muchas personas, sobre todo jóvenes, se enlistaron a pelear, pensando que la guerra duraría poco tiempo y gracias a muchas influencias de propaganda nacionalista de que tenían que ir a defender a su nación. Sin embargo, la guerra duraría 4 largos años.
Esta guerra fue terrible y murieron miles de personas, sobre todo porque ya vimos que a raíz de la industrialización había muchísimos nuevos inventos. Las personas, obviamente, los soldados, no estaban preparados para ellos. Y es en esta guerra que vamos a ver bastantes avances tecnológicos usados con fines militares. La guerra siempre ha sido un escenario en donde la tecnología ha jugado un papel importantísimo, tanto para ganar como para el desarrollo de la sociedad. Varios de estos avances tecnológicos que vemos en la guerra están reflejados, por ejemplo, en las metralletas. Es la primera vez que los aviones son usados también para guerras, las armas químicas y los tanques. Los tanques surgen como una necesidad para tratar de desestancar a la guerra, porque la guerra se libró sobre todo en trincheras. La guerra de trincheras es básicamente unos largos canales, hoyos que se hacían en la tierra, de los cuales se ponían varios sacos y desde los cuales las personas se levantaban para poder disparar al otro bando. De manera muy general, entonces quedaban dos trincheras a los lados y en medio quedaba lo que se conocía como la tierra de nadie, el no man's land. Como pueden imaginarse, tratar de llegar al otro lado era sumamente complicado. Si no te mataban la ráfaga de las balas de las otras personas, en la tierra de nadie podía haber minas desde las cuales pues obviamente te podían explotar. Y los tanques surgen precisamente como una necesidad para tratar de atravesar la tierra de nadie y llegar a la trinchera del enemigo y poder avanzar en territorio. De otra manera, únicamente con la guerra de trincheras era prácticamente imposible tratar de avanzar a territorio enemigo. En la primera fase de la guerra, que va de 1914 que inicia a 1917, como en la película, las batallas ocurren principalmente en Europa. Y va a haber dos frentes. El frente occidental, en el que Francia y Reino Unido están luchando contra Alemania, y el frente oriental, en el que Alemania está peleando con Rusia. Acuérdense que ya vimos en el mapa cómo Alemania había quedado rodeado por los dos frentes de la Triple Entente. Los combates, por supuesto, al haber tantos países involucrados, rebasaron las fronteras europeas y pelearon también en los Balcanes, en Oriente Medio, en África, en el Pacífico y en Asia. Ahora, en 1915, un submarino alemán hundió un barco británico, llamado el Lusitania. Este barco llevaba varios estadounidenses a bordo, lo que provocó que Estados Unidos le declarara la guerra a la Triple Alianza. Y en 1917 viene el primer cambio de la guerra, así como en pleno partido de fútbol, en el que va a salir Rusia y va a entrar Estados Unidos. En 1917, dentro de Rusia, va a explotar la Revolución Rusa, razón por la cual Rusia tiene que dejar la guerra para enfocarse en asuntos más importantes al interior de su territorio. Estados Unidos en ese mismo año va a entrar a la guerra, y con la entrada de Estados Unidos por fin la balanza va a estar mucho más clara a inclinarse a la Triple Entente. Estados Unidos va a hacer uso de todo el poderío industrial que habían venido construyendo durante los últimos años, y gracias a ello pudieron destruir las líneas y los frentes alemanes que se tenían. Los alemanes finalmente se van a rendir el 11 de noviembre de 1918. Al terminar la guerra se firmaron varios tratados de paz, pero sin duda el más importante es en 1919 el Tratado de Versalles. Este tratado da fin a la guerra entre Alemania y los aliados. Entre Alemania, los aliados y Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Entre las cosas que estaban en el Tratado de Versalles, destacan que Estados Unidos proponía la creación de la Sociedad de Naciones, que era algo así como una versión muy primitiva de lo que hoy son las Naciones Unidas, cuyo objetivo era precisamente ser un árbitro en cuestiones internacionales para evitar guerras futuras. Entre otras de las cosas del Tratado de Versalles es que estaban muy fuertes sanciones a los alemanes. Alemania debía de declararse culpable por todos los destrozos de la guerra, era responsable junto con Austria de haber comenzado todo el conflicto y se le forzaron a pagar todos los daños que se habían padecido en los pueblos de la Triple Entente. Alemania, aparte de todo esto, se le quitaron alrededor de 100.000 kilómetros cuadrados de territorio, se le quitaron sus territorios coloniales, que fueron repartidos obviamente entre Reino Unido y Francia, y se le prohibió su ejército. Como consecuencias de la guerra, la geografía en Europa también cambió. El Imperio Austrohúngaro se había dividido en dos y entonces se creó Austria y Hungría por separado. En toda la región de los Balcanes hubo también cambios importantes. Rumania se había separado, Checoslovaquia ahora integraba lo que antes era Bohemia, Eslovaquia y Moravia. Yugoslavia fue cedida a los serbios y Bulgaria perdió territorio hacia Grecia.
Reino Unido se había hecho de Chipre y Finlandia, Letonia, Lituania y Estonia habían logrado separarse de Rusia después de la revolución que habían tenido y ahora eran países independientes. Estos cambios en la geografía no solo sucedieron en Europa, pues en el Medio Oriente, que era también un punto estratégico y militar muy importante, hubo cambios también. Los países europeos y sus deseos imperialistas hicieron que hubiera también una repartición en esta área gracias al Tratado de Sèvres, con el cual Siria y Líbano se iban a Francia, Palestina e Irak se iban a Reino Unido y Turquía se quedaba prácticamente como la conocemos hoy en día. Después de la guerra, Europa estaba devastada. Millones de personas habían muerto y estaba ya sumergida en una depresión económica muy fuerte, especialmente los vencidos. Había una clara distinción entre los que habían ganado y los que habían perdido. Estados Unidos, por su lado, se consolidó como la potencia mundial, principalmente porque la guerra no se había librado en su territorio y estaban completamente intactos. Consolidaron su poderío militar, su poderío económico, y aparte se convirtieron en los prestamistas para Europa para que pudieran estar haciendo las reparaciones de todos los daños. Este episodio sin duda marcó una nueva manera de ver los ojos con una manera muy bélica. Transformó no solo la geografía, sino la economía, la mentalidad y corazón de las personas. Los estragos que dejó la Primera Guerra Mundial vivieron en las mentes de las personas durante muchos años y afectaron en los eventos que siguieron en el mundo. Ojalá les haya gustado. La siguiente parte de este video está también ya disponible, le pueden dar clic aquí para verla y nos vemos a la próxima.